Quédate en este episodio porque te vamos a contar nuestra experiencia como contadores y te vamos a dar algunos consejos que nos hubiera gustado recibir cuando empezamos la carrera. Hola arpeos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. ¿Cómo estás, amigo? Todo muy bien. Acabando de... grabar el otro episodio, vas a decir. Sí, eso es una. Claramente pues estamos vestidos igual. Acaba de pasar el día del contador. Cuando están viendo esto es 29, entonces acaba de pasar el día del contador. Si no felicitaron a su contador, pues muy mal ustedes, la verdad. Y pues nada, justamente este episodio es como para conmemorar este día. Realmente es lo que mencionaba Eric en el inicio, ver como cuál ha sido nuestra experiencia. Y aprovechando que estaba acá Noé grabando con nosotros, pues también cómo ha vivido él, porque el niño es muy jovenzuelo, pero ya lleva muchos años trabajando ya en el tema fiscal. Entonces, pues básicamente es como de contar un poco de experiencia de lo que hemos vivido. Recapitulando un poquito lo que ya dije en el episodio pasado, Noé García es socio de Víctor Vegavilla, que ya estuvimos también con él, y pues también tiene varios años de experiencia, parece que no, pero sí tiene varios años de experiencia. Y justamente el objetivo era platicar esto un poquito, ¿no? Porque al final su experiencia y la nuestra creo que ha sido un poquito distinta. Creo que tú siempre has estado la mayoría del tiempo en despacho. Correcto. Arturo también. Yo como que en su momento sí me fui a empresa para probar un poco. Y pues es ver como qué es lo que nos puede llegar a funcionar dependiendo de en qué queremos hacer carrera. Entonces por eso quisimos hacer este episodio rápidamente. Y pues bueno. Solo puntualizar muy rápido. Lo de la poquita experiencia lo decía por la edad, ¿verdad? Creo que sí. Yo creo que esperemos. Sí, yo también espero que sí. Pero sus canas nos dicen otra cosa, ¿no? Ay, no. Entonces, gracias, Eric. Sí. Justamente, o sea, no sé si nos quieras contar un poquito del por qué elegiste tu carrera. Digo, esto nosotros ya lo hemos contado, pero también lo podemos abordar de nuevo. Fíjense que me decía ahorita Eric y Arturo que si podíamos grabar este otro pequeño fragmento, y le decía, sí, adelante. Les platicaba que incluso el día de ayer, terminando de dar clase en la Universidad Autónoma de Querétaro, que recomendación para todo el que quiere estudiar contabilidad o alguna carrera afín, porque ahora la facultad tiene 8 carreras. Sí. Es una muy buena opción, ¿eh? Sí. No lo descarten, a veces descartan porque es la escuela pública, llamémoslo así. La verdad es que es una muy buena opción. Yo no puedo meter las manos al fuego por todas las carreras, pero al menos por la nuestra, sí. Yo creo que no hay ningún problema y estudien en la UAC, ¿no? Entonces le decía que me abordaba un aparente posible futuro alumno de la universidad. ¿Y por qué digo aparente? Pues porque él me dijo, ¿no? Oiga, ¿usted es maestro? Sí. ¿Qué carrera estudió? Contador. ¿Le puedo hacer unas preguntas? Y yo, ¿de qué? Son 3, 4 preguntas. Lo que pasa es que quiero ver qué carrera estudio y entonces estoy preguntando. Y le dije, claro. Y ahorita Eric decía, bueno, a lo mejor nos hubiera gustado que alguien nos diera un consejo, nos dijera, y les platicaba yo fuera del aire o les decía de broma, ¿verdad? Pues es que nunca preguntamos. Y la realidad es que parece que, al menos en un caso muy particular, ahorita les platicaré mi experiencia, pero no pregunté como tal, ¿no? Sí. Sí va a salir del aire esto que dijiste. En gris probablemente, pero sí va a salir, ¿eh? Eso es lo más seguro. Sí, o sea, creo que eso es una dualidad. Digo, no sé si más o menos quieras contarnos tu experiencia o qué te preguntó Mira, de lo que... posible alumno o lo que sea. Posible futuro alumno. Ojalá que lo haya convencido. Ojalá que posible sí. Futuro colega también. Colega. ¿Sí? En unos cuantos años, pero sí. Me preguntaba que por qué quería estudiar contabilidad o desde cuándo supe que quería estudiar contabilidad. Yo en un caso particular, la verdad es que siempre supe que quería estudiar contabilidad. Mi papá es contador. Sin embargo, nunca he elaborado con él como tal. Y no es que él haya sido una influencia de manera directa, es decir, que me dijera, oye, estudia contabilidad, oye, estudia... No. Sin embargo, siempre supe desde que iba en la secundaria prácticamente que quería estudiar contabilidad. Y bueno, salí de la secundaria, salí de la prepa y me enfoqué en contabilidad y se logró, ¿no? Esa era una de las cosas que me preguntaba, ¿no? Otra de las cosas que me preguntaba, que me pareció a mí la parte más importante, es que me decía, si yo decidiera estudiar contabilidad, ¿qué me recomendaría? ¿No? Y le dije, mira, yo creo que lo que mejor te puedo recomendar es que
mientras estés estudiando, trabajes. Sí. Esa es una parte medular al menos en nuestra carrera. Sin embargo, muchas veces en la universidad los chavos no tienen la posibilidad de hacerlo porque tienen que trabajar en algo que les sea más remunerado porque necesitan cubrir ciertas necesidades o ciertos gastos, ¿no? Sí. Entonces, a quien tenga la oportunidad, quien quiera estudiar contabilidad o esté estudiando contabilidad y tenga la oportunidad, muchachos, trabajen, porque el aula te va a dejar algo muy valioso, muy importante. Si se topan con el contador Víctor en la Universidad de Maestro, les va a dejar mucho más, pero fuera, de verdad que es donde está lo real y el día a día y lo complejo y bonito de esta profesión, ¿no? Entonces, si pueden, estudien desde los primeros semestres, porque incluso la carrera se les va a hacer muchísimo más sencilla si están estudiando, ¿no? Ese sería como el consejo. Sí, o sea, aquí justamente, y ese también es creo que el consejo que yo siempre doy. Yo no tenía como tal cual la certeza de que quería estudiar conta, o sea, yo estaba pensando sí como en algo de finanzas, pero no sabía tal cual qué conta. Pero mi hermana también es contadora y ella me dijo de que, oye, en el despacho donde estoy trabajando requieren a alguien más, y dije de que, pues a ver, vamos, ¿no? A ver qué pasa. La realidad es que justamente como comentas, pues no era un trabajo que estuviera como tan bien remunerado. Creo que al principio en conta siempre es amor al arte. O sea, porque si bien hemos tenido inflación, esto es en 2015 y eran 2,000 pesos al mes, o sea, nada. Creo que solo me alcanzaba para los camiones. Sí. Pero, o sea, pues justamente el haber tenido esa experiencia me hizo mucho más sencillo los primeros semestres y ya después, pues pude ir agarrando como mejores trabajos que me dejaron mejores experiencias. Sí, o sea, porque es importante. O sea, tú empezaste a trabajar antes de estudiar contabilidad. Sí, estabas en la prepa todavía. Ajá. Y el consejo dices también de trabajar. Sí, o sea, bueno, justamente mencionaba esto porque yo ahí me di cuenta de que si bien sí quería algo de finanzas, sí me gustaba contar, ¿no? O sea, porque también creo que es algo que debes de estar como muy seguro porque es una labor muy repetitiva. Y afortunadamente somos de las pocas carreras que podemos como practicar un poco antes de egresar, porque pues obviamente un médico no se va a poner a operar antes, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos esa ventaja y creo que la podemos aprovechar. Sí. O sea, por ejemplo, yo en mi caso, yo cuando decidí estudiar contabilidad actualmente, yo no quería. Yo en la prepa, el último año tenía que escoger como un área. Estaba ciencias, económico administrativo y social. Medicina. Medicina, o sea, era ciencias sociales y arte, ¿no? Las de arte. Y yo dije, medicina no, porque claramente no quiero nada de eso. Y no me metí al tema de sociales porque tenían una materia que dije, no quiero tenerla. Entonces decidí esta que cambiaba con conta. Yo decía, contabilidad es una carrera de viejitos, qué flojera. Yo pensaba estudiar administración, o sea, pasé por muchas carreras, pero ya el último como administración. Y justamente en este último año mi maestro de conta, pues fue una persona que a mí me ha inspirado mucho desde cuando inicié, porque era pues, un chavito de 27 años que ya tenía un despacho y decía, ay, sí me gusta. Y después supe que era bueno en conta. Y pues de hecho él fue mi primer jefe cuando empecé a trabajar. También desde el primer semestre yo empecé a trabajar. Y pues sí, a mí me dio mucha como apertura a saber muchas cosas que al día de hoy pues sigo aplicando y demás. Entonces sí, creo que eso es algo que en los tres creo que digamos en común. El mejor consejo que puedes tener si vas a estudiar contabilidad es trabaja si está en tus posibilidades, como bien decías, Noé, desde que estás en la carrera, porque te facilita muchas cosas que a lo mejor, que en mi caso fue, o sea, yo sabía hacer muchas cosas, pero a veces yo no sabía por qué los hacía. O sea, era de, pues al IVA me dijeron que multiplicar aquí por tanto y listo. Exactamente. Y ya en la escuela es donde digo, y aquí es donde decía estas cosas. Claro. O sea, a mí me ayudó mucho a lo que ya sabía en la práctica, saber de la parte, el fundamento de por qué se hace de esa forma. Sí, otra cosa que le platicaba yo ayer a un alumno, porque tuve la fortuna de ser sinodal de uno de los chicos que se tituló en la carrera, y le decía, vas bien, tranquilo, porque a veces los chavos salen de la carrera y al siguiente día ya quieren ser el contralor general de la empresa más grande o el director del despacho o como lo quieran llamar, y ya quieren ganar la millonada, ¿no? Y como en todo, como todo un proceso, estaba la mamá de este chavo presente y le decía, bueno, sí te puedes encontrar en la vida quien haya tenido mucha suerte y salió y le dije, pero esos casos son contados y no es como el caminar normal, ¿no? Claro. O sea, el andar normal, pues es empezar
en nuestra carrera, yo no sé si en todas, pero yo creo que sí, en nuestra carrera es empezar pues muy sacrificado, en cuestión monetaria, en cuestión de conocimiento, pues es donde vas agarrando realmente todo. Ahora, también le decía yo a este chavo ayer que me entrevistaba, ¿no? Que me hacía unas preguntas. Bueno, sí entrevista porque sí me grabó con el celular. Y me decía, ¿qué otra cosa me puede comentar de la carrera de contabilidad? Y le digo, mira, es una carrera que afortunadamente a mí me gusta mucho y no me pesa tanto. Porque aquel que realmente no le guste la contabilidad, se le va a hacer una carrera muy compleja porque en tiempo es muy demandante y en preparación también, ¿no? Es una carrera que le decía, yo por ejemplo ahorita les estoy explicando algo a los chavos que creo yo que cuando salgan, o sea, en 2 meses, ya no les va a servir, ¿no? Porque la legislación cambia, porque ya sabes, voy a poner un ejemplo ahorita muy, muy tonto, ¿no? Ya sabes que a partir del 1 de julio, ahora sí el CFDI de nómina tiene que ser el 4.0, ¿no? Entonces tú estás ahorita en clase y, pues el 3.3 y claro. Y en 2 meses ya no sirve. Digo, algunas bases de eso se quedan, etcétera, pero es un simple ejemplo, o sea, habrá muchos de eso que es una carrera que tienes que estar invirtiéndole mucho tiempo para actualizarte y mucho tiempo para poderla desarrollar, ¿no? Sí. Pero bonita. Sí, y tomando este mismo ejemplo de la persona que dices que estaba como desesperado, también hay una frase que dicen que al éxito le gusta la preparación. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos tener este puesto, pues significa que al menos ya traemos una muy buena experiencia, ¿no? Porque si salimos, o sea, si apenas tuvimos nuestro primer puesto como auxiliar y de ahí ya nos queremos saltar a contralor, no hay forma. Claro. Digo, hay personas que sí tienen exceso de suerte y lo van a poder lograr, pero la realidad es que la mayoría pues iba a requerir tener una preparación técnica que probablemente no tenga en ese momento. Sí. Ahora, otra cosa bonita de esta carrera es que tiene muchas áreas terminales, si lo quieren ver así. Es decir, nosotros, al menos los que estamos en esta mesa, que estudiamos en la Universidad Autónoma de Querétaro, pues tenemos cierto enfoque en el área fiscal, ¿no? Sí. Y ese cierto enfoque a veces no es tanto por la universidad, pero te topas, en el caso de nuestra carrera, con muy buenos maestros. Yo tuve la fortuna de tener uno del cual hoy soy socio, y que te van encaminando hacia allá. Yo trabajo con el contador Víctor desde el 7º semestre de la carrera. O sea, yo salí en el 2008. Ahí échenle no hagan cuentas. No es necesario. Yo salí en el 2008 y trabajo desde ese momento con él. Ahora, a lo que iba el comentario es, en la UAC ciertamente eres algo fiscalista, tal vez por maestros que marcan mucho, como el caso del contador Víctor, o tal vez por la universidad, pero yo creo que es más por los maestros, ¿no? Pero sin embargo, si tú estudiaras contabilidad, porque pues sí hay otras carreras que ofrecen contabilidad, si tú estudiaras contabilidad, por ejemplo, en un TEC de Monterrey, el enfoque que tiene la carrera de contabilidad en un TEC de Monterrey no es fiscalista, es financiero, ¿no? ¿A qué voy? Que nosotros estamos más encaminados a trabajar en el área fiscal, a tener un despacho o a ser socios en un despacho o en una firma, etcétera. Y en el área, por ejemplo, en otras escuelas, poniendo el ejemplo del TEC de Monterrey, pues están más encaminados a tener tu empresa o trabajar dentro de una empresa. Yo en lo particular sí tuve la oportunidad de trabajar muy poco tiempo en una empresa. Bueno, yo comencé en una empresa, después fui a un despacho. Después, la verdad es que muy joven me dieron la oportunidad de regresar a la primera empresa donde trabajé como contador general y todavía ni siquiera terminaba la carrera. Sin embargo, ahí me encontré en clases con el contador Víctor. Y ahí fue donde me ofrece él, hoy a futuro es este proyecto, pero ahorita es lo que yo les decía, ¿no? Hay que sacrificar a veces. Tomé la buena decisión de en aquel momento haber sacrificado algo que para aquel entonces era demasiado, ¿eh? Bien tentador. Pues estoy hablándote del 2007 más o menos, y eran 15,000 pesos y dado de alta y vales de despensa y me dejaban ir mediodía nada más porque estudiaba, claro, o sea, era bastante agradable, y de ahí tengo esta oportunidad con el contador y sí costó mucho trabajo, honestamente. Claro. No me arrepiento, lo pensé muy poco, es decir, prácticamente le dije que sí.
porque ya había tenido la experiencia de estar antes en despacho y dije, no, sí, a mí como que lo que me gusta y me llama la atención es el despacho, ¿no? Entonces, pero no es casado a que tengas que ser auxiliar contable o contador en un despacho. Puedes estar en el área de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, costos, donde sea, en cualquier empresa, ¿no? Yo en lo particular, que lo probé, yo prefiero estar en el lado del despacho, en el día a día de los números, que a veces pareciera repetitivo, como dice Eric, pero bueno, ya sabemos que es así. A mí no me gusta encasillarme en empresa porque siento que dejas o pierdes un poquito la parte de la actualización, ¿no? Eso es lo que creo yo. A mí me pasó eso justo. O sea, yo entré a trabajar un año contadito de que salí de la escuela en lo que salía todo esto de Arpea, que ya lo echábamos a andar bien y todo. Un año contado a una empresa y me oxidó un montón. Un montón. Y la realidad es que, a ver, o sea, era una buena empresa, me iba bien, etcétera. Pero creo que justamente es identificar qué es lo que te gusta. Porque en una empresa, si en el despacho es repetitivo, al menos tienes la ventaja de que vas a ver varias empresas al mismo tiempo. En una empresa es repetitivo de una misma empresa y yo personalmente, o sea, mi horario era de 8 horas y trabajaba 3. La realidad es que no tenía mucho más que hacer en todo el tiempo que tenía que estar en la empresa. Entonces, creo que sí tienes que saber más o menos qué es lo que te gustaría hacer y qué es lo que, pues, no tanto. Sí, nosotros, por ejemplo, cuando son entrevistas o ya personas nuevas que entran a trabajar con nosotros, sí, de las primeras preguntas es, ¿qué quieres hacer? O sea, aquí está en un despacho una empresa. O sea, si es de, no es que aquí está una empresa, si es de, oye, no estás en el lugar correcto, porque aquí no te vamos a dar la experiencia que te va a dar, pues, estar ya involucrado en la actividad que puedas hacer en una empresa. Y por eso yo, la verdad, nunca en mi mente, desde que estudié contabilidad, fue encasillarme en una empresa, porque decía, me da mucha flojera. O sea, la carrera, si les decía que yo pensaba que era de viejitos y después decía, no solo voy a hacer una actividad toda mi vida, no, qué flojera. Entonces yo sí, desde que inicié a trabajar, sí dije, no, sí quiero un despacho. O sea, yo estaba en un despacho porque sí me gusta ver como muchas cosas. O sea, es repetitivo, pero después salen cosas de más y ya después es como de, y ahora tengo que ver eso, tengo que ir a hacer este trámite. Ahora son diferentes como cuestiones que vas viendo en el día a día. Sí, por ejemplo, mi hermana, que también es contadora, actualmente está como administradora en un lugar y ella dice, a mí ya no me gusta la conta. O sea, yo quiero hacer nada más administración. Y yo luego veo el tipo de problemas a los que se enfrenta, que es como, le pago a este proveedor o le pago a este, y es un problema que yo no tengo en mi chamba normalmente. Sí, no, nosotros tenemos a lo mejor otros problemas que nosotros podemos ver más complicados, ¿no? Pero a lo mejor también desde otra perspectiva dice, está preocupado por si presenta o no la declaración, ¿no? O sea, no sé, yo creo que ahí sí tiene que ver mucho con la perspectiva, ¿no? Pero sí, yo en mi caso no me arrepiento de haber estudiado contabilidad, soy feliz con mi carrera y yo los invitaría a que la estudien. Hubo una sobreoferta de contadores hace tiempo. Yo creo que de ahí se deriva la diversificación que en este caso hizo, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Querétaro, que ahora hay actuaría, comercio, negocios internacionales, administración financiera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora créanme que ya no hay tantos contadores, o pareciera que ya no hay tantos contadores, porque al menos los que estamos en este ámbito de los despachos, le batallamos mucho para efectos de tener gente comprometida y con ganas de chambear, ¿no? Porque esta carrera tiene lo suyo muy particular. Sí, o sea, creo que eso también es algo que ha pasado. O sea, desafortunadamente la carrera de contabilidad creo que tiene dos vertientes al inicio muy malas, que creo que para muchos es la carrera de no sé qué estudiar, me meto a contabilidad. Muchos, o sea, creo que, o sea, si tú decides de tiempo que estás estudiando hasta donde nosotros también estamos estudiando y probablemente de los nuevos que nos escuchan, hay muchos es que no sabía qué estudiar y me metí aquí porque era fácil. Y ya después se dan cuenta que no era tan fácil. Y la otra parte de que todas las escuelas, cualquier universidad, sea la más prestigiosa o sea la más nueva, siempre tienen en general contabilidad. Entonces, justamente también pasaba esto que estaban el contador que te va a cobrar mucho desde una perspectiva y el que te va a cobrar muy poquito desde la misma perspectiva. Entonces, sí hay contadores de todo tipo. Desafortunadamente también creo que a veces nos llegan es que yo estaba con este contador y hacía esto y desde, ¿y por qué lo hacía así? ¿O por qué hacía estas cosas? Entonces sí, o nos ha pasado también historias donde es que yo aún le pagaba los impuestos yo al contador, yo en efectivo y, es que nunca los pagó.
O sea, son muchas historias que a veces pasan, que a veces no se enteran muchas personas. Digo, nosotros luego sí contamos. Pero, de hecho, hay un episodio hace poquito de esas cosas de truculentas. Sí existe ese episodio, pero sí es algo que desafortunadamente pasa. O sea, creo que por esas mismas cuestiones, el contador a veces sí es como que también dices, no, ¿por qué le voy a pagar a un contador si me va a robar, si Una visión que creo que ha cambiado, pero a muchas personas que no tienen esta visión del contador como el malo, el que trabaja para el SAT. Ojalá. A veces, ¿verdad? Ojalá. Sí, bueno, a veces cuando entregas impuestos te dicen, oye, parece que el SAT te reparte a ti. Ojalá. Bueno, fuera. Sí. Pero bueno, creo que, digo, yo un último consejo que daría, y este ya es como desde mi punto de vista personal y tal vez va a ser como políticamente incorrecto, pero... No lo digas. Ay, no, sí, esto da vistas. Sí, no, o sea, a ver, yo dije en su momento, y creo que siempre lo he dicho, he sido muy sincero al respecto, yo era una persona faltista, pero creo que yo aparte tengo como la habilidad de saber más o menos como qué persona me puede sumar y qué persona no, y yo sí identificaba en qué maestros valía la pena ir a la clase y en qué maestros no tanto, y eso va a pasar en todas las escuelas, o sea... He hablado con personas de muchísimas escuelas y en la Anáhuac, en el TEC, en la UAC, en donde sea, hay maestros que sí vale la pena su clase y maestros que no tanto. Los tres vamos a estar de acuerdo que, por ejemplo, con el contador Víctor vale muchísimo la pena. Yo trataba de no faltar tanto a sus clases, pero también hay otros maestros que aprendes más de su vida que de la materia que te da. Entonces, o sea, para mí sí es súper importante y en su momento era importante porque sí era una prioridad para mí el trabajo. La escuela un poquito porque necesito el título, pero podía identificar más o menos como cuáles eran las materias que sí me iban a sumar y cuáles materias no tanto. Ok, estuvo fuerte. Sí, no, digo, no es el hilo negro, ¿no? Todos sabemos, todos pasamos por el aula y todos sabemos que a veces queremos ir y a veces no, y a veces queremos entrar y a veces vale la pena y a veces no vale la pena entrar, etcétera. Pero ahora sí que, pues como en todo, ¿no? Cada quien vaya midiendo el terreno y vaya sondeando y de qué manera lo puedes lograr y de qué manera no, porque aunque esté muy aburrida, te puedes dar cuenta la clase con alguien, te puedes dar cuenta que si no entras, no la vas a librar y entonces vas a tener que entrar sí o sí, ¿no? Entonces, digo, haciéndole honor a esta carrera, yo creo que es una carrera bastante recíproca entre lo que pide y lo que da, ¿no? Solo si colegas cobren lo que es justo, ¿no? Porque a veces llega algún cliente y te dice, oye, necesito que me cotices mi contabilidad. Sí, es un vil ejemplo, ¿eh? Sí, te voy a cobrar 5,000 pesos. ¿Cómo crees? ¿Por qué? Pues yo pagaba 500. Ah, pues por eso estás aquí. Nos acaba de pasar. Por eso estás aquí, porque seguramente las cosas que te estaban haciendo no eran correctas y demás, ¿no? Entonces, honremos esta hermosa profesión y hagamos algo justo, ¿no? Sí. ¿Algún consejo adicional de algo que te hubiera gustado? ¿Que me hubiera gustado? Recibir. No, yo creo que no recuerdo haber recibido como tal antes de entrar, porque ni lo pedía, porque yo estaba muy enfocado a que eso tenía que estudiar. Pero lo que platicamos al inicio, ¿no? Que si me hubieran dicho, oye, yo sí lo hice, pero sé gente que no lo hizo. Chambea desde el principio, entra a trabajar, pero algo que tenga que ver con la carrera, yo creo que te augura un buen éxito para terminarla muy fácil, entre comillas, y más allá de eso, para que cuando salgas ya traigas un camino recorrido y sea más agradable la parte profesional, ¿no? Sí. Fuera de eso, pues estar actualizados, seguir estudiando y pues nada, sería todo. Yo creo que como consejo sí les diría, rompan esta barrera de la comunicación. Muchas veces siento que muchas personas creen que ser contador solo estar atrás de una computadora haciendo cosas y viendo facturas y demás. Sin embargo, si piensas hacer un tema de hasta desarrollarte en una empresa, o sea, hablar con otras personas de otras áreas, o poner un despacho, o trabajar como contador o como auxiliar en un despacho, eso va a implicar
que tengas que hablar con personas y que tengas que comunicar un tema tan complejo como es los impuestos a personas que a lo mejor no están tan involucradas en esto. Entonces, yo sí considero, porque yo en su momento a mí fue un tema muy complicado el poder hablar con las demás personas, que desarrollen esa habilidad. O sea, porque muchas veces no todos las tenemos, no todos la tenemos como innata, sino que la vamos desarrollando. Y lo dices bien, se desarrolla. Sí. O sea, si bien hay quien desde un inicio tiene facilidad de palabra con el cliente, hay quien no la tiene. Claro. Y no la tiene a un grado extremo, o sea, que son personas muy, muy retraídas, muy serias, de poca habla, buenas en su trabajo, pero en el trato muy, muy, muy tranquilas. Sin embargo, este día a día que da nuestra carrera y que algunos despachos ofrecemos, porque no todos los despachos te dan la oportunidad de que tengas el trato con el cliente. Sí, justo. Algunos despachos dicen, no, yo soy el jefe y yo soy el que hablo, tú vas para allá, ¿no? Claro. Los que damos oportunidad de que la misma persona que se está desarrollando en nuestro despacho se desenvuelva con el cliente, de verdad, ves cambios impresionantes, Ves cambios impresionantes, nos ha pasado con gente en la oficina y sí dices, oye, ¿te acuerdas que ni siquiera hablaba? Hola decía? Sí. Y no es solo el saber hablar, sino el saber cómo hablar. Al principio yo era súper técnico. Súper técnico. De hecho, si ven todavía los primeros episodios del podcast, hasta Arturo era técnico. Sí. O sea, y creo que esto yo lo aprendí un poquito más con Guille Goal, vayan a seguirla también, que explicó el IVA con la papa caliente. Sí. Con la papa caliente, y ahí me di cuenta de que tal vez los ejemplos tenían que ser como un poquito más comunes y para que la mayoría de las personas lo entendieran. Sí, y en nuestro día a día así deben de ser un poco, porque normalmente el empresario, hay algunos que sí tienen el conocimiento o han estudiado, entre comillas, para poder entender un estado financiero y la cuestión de impuestos, pero la gran mayoría no. La gran mayoría dice, a ver, a mí, yo vendo, no hago otra cosa, yo vendo. O yo hago el marketing de mi empresa, no hago así, no me diga, ni te entiendo, ¿no? Sin embargo, como que siempre es gratificante para nosotros como explicar o como por qué sí, por qué no, ¿no? Entonces, y ya cuando te entienden dices, ay, es que esto lo sé muy bien. Sí. Y entonces creo que el lenguaje tiene que ser muchas veces otro. Digo, ustedes aquí en esto del podcast pues ya descubrieron que a lo mejor como lo abordaron las primeras veces no era tan, no la palabra agradable no, pero no tan benéfico para la gente que escuchaba, ¿no? O sea, decir, digerible, a lo mejor dices, híjole, yo creo que me entendió la mitad, pero ya se dieron cuenta que hay que hablar diferente, no sé, supongo yo que lo han modificado y así sucede también en nuestra carrera, ¿no? Te vas dando cuenta que hay cosas que tienes que ir moldeando y en el caso de los despachos el problema es que tienes muchos patrones. Claro. Sí. Tienes muchos patrones porque todos los clientes pues al final merecen su tiempo y su atención y demás, y el problema es que todos lo quieren diferente o todos en distinta forma, tiempo, espacio, entonces es complejo, pero yo sí creo que es algo que te ayuda, más que lo complejo, te ayuda a seguirte desenvolviendo y creciendo, ¿no? Sí, creo que ese es mi único consejo. Creo que ya es todo por este día porque tenemos que seguir trabajando de manera normal. Le robamos tiempo a Noé extra para poderles dar estos consejos, pero creo que valía la pena para que pues justamente los puedan llevar a cabo si es que les interesa formarse en esta carrera. Exacto. Nos pueden seguir en redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Reddit, y creo que ya son todos. Si no festejaron a su contador, festéjenlo. Digo, lo van a ver después del día del contador, pero digan, ay, me acordé que fue el 25 de mayo. Digan, ay, me acordé que el 25 fue el día del contador. Y creo que ya con es eso. Casi como otro cumpleaños. Sí, exactamente. Tal vez un mes de honorario adicional al contador no le caería mal. No se crean. Pero pues una felicitación yo creo que no está de más, ¿no? Es correcto. Y pues muchas gracias, Noé, por haber estado acá. Gracias, muchachos. Por compartir tu conocimiento. Y pues creo que es todo por el episodio de esta semana. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Noé García. Y juntos somos Arpea. Nos escuchamos la siguiente semana.